Ok, ahorita continuamos. Nada más este es un comercial. Me entregaron una lista en gestión escolar, de los cuales obviamente algunos ya acreditaron, yo creo que ya nos están conectando, pero hago esta mención. Me dijeron solamente los de la lista para que tomen el curso, pero en víspera de que fueron muy pocos los que se anotaron, ejemplo, Escobedo García Luz Axiri, ella se anotó, pero ya acreditó. El mismo caso de Aparicio Cruz, Gonzaga Islas, Chávez Herrera y Hernández Gutiérrez. Entonces, quitando a esos compañeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19. Solamente 19 se quedaron, sé que hay más. Entonces, nada más se los digo porque los que se anotaron van a recibir, y obviamente tengo que reportar los alumnos que ya acreditaron, pero van a recibir una constancia que les sirve para sus selectivas. O sea, por eso es importante que estén. Para los que no se anotaron, pues obviamente no van a recibir esa constancia. Sin embargo, pues obviamente les va a servir porque de los temas que veamos ahorita, pues es lo único que van a estudiar en este periodo vacacional para que regresando, pues ya acrediten la unidad de aprendizaje. O sea, para algunos va a tener doble propósito, para algunos uno solo, que es el objetivo, acreditar ya la materia. Entonces, se los digo para que no me vayan a decir por qué a los compañeros les dieron constancia de electivas y a nosotros no. Es por eso. Solamente repito, los que se anotaron van a recibir la constancia, que es lo que me mencionaron en el departamento, y los que no, pues nada más les ayuda para tener la información y presentar el examen, que repito, es 19 y 20 de agosto, pero al rato que vaya yo al departamento les envío la captura de las fechas, pero no se hacen el mismo día porque son bastantes, sin embargo son similares los exámenes, ¿ok? Entonces ya nada más el último día tengo un tema especial para Plan 25 y un tema especial para Plan 2010. Pero ahorita esto que estamos viendo aplica para los dos. Ok, bueno, pues ya, continuamos. Estamos en el aparato de Golgi o complejo de Golgi, ¿sí? Como ustedes pueden observar, pues realmente se parece mucho al retículo endoplasmático rugoso, nada más que este está separado. ¿Cómo identificamos el retículo endoplasmático rugoso? Tiene los ribosomas y está pegado a la membrana nuclear. Y este está un poquito más abajo del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Aquí lo vemos de color verde, ¿sí? Nos hablan placas o complejo de Golgi, que realmente son orificios membranosos, ¿sí? Que puede tener de 3 a 20 sacos, va a depender de la célula, de los diferentes aparatos y sistemas, por eso es que hay esta variación, ¿sí? Pueden ser aplanados y estos se van a denominar, esos orificios o huecos membranosos, se van a denominar cisternas y va a tener una división desde el punto de vista a nivel estructural y funcional, donde tiene un cis y un trans. El cis es un polo de entrada y el trans es un polo de salida. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las funciones del aparato de Golgi o complejo? Nos va a ayudar a empacar proteínas enzimáticas. También nos ayuda en la secreción, en la formación de hidratos de carbonos y de proteínas que sean muy complejas, ¿sí? También nos ayuda para que haya un empaquetamiento de proteínas que fueron formadas en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y de ahí a las vesículas para que sean transportadas. Yo les decía, tiene un polo o cara de entrada que se conoce como cis, un polo o cara de salida que es el trans. ¿Qué hace el cis? ¿Sí? O el polo de entrada. Este se va a encargar de captar todas las proteínas que provienen del retículo endoplasmático rugoso.
¿Por qué provienen del retículo endoplasmático rugoso? Porque ya quedamos que ahí es donde se van a anclar la mayor parte de los ribosomas, y los ribosomas, su función principal es producir proteínas. Por eso es que de ahí esta congruencia. Y las cisternas medianas forman glicoproteínas. Obviamente que esas proteínas se van a unir con carbohidratos y te forman esas glico o glucoproteínas. También te puede formar, cuando se unen con fosfolípidos y azúcares, glicolípidos y las lipoproteínas, que estas lipoproteínas tenemos dos, una buena y una mala. ¿Se acuerdan de los famosos angelitos? HDL y LDL. ¿Cuáles son los angelitos o las buenas? HDL, que son las que debemos de tener en nuestro organismo. Las LDL no, porque esas nos causan patologías. Entonces, eso se refieren a las dos lipoproteínas más importantes. En el polo de salida o trans, nos va a ayudar a modificar las moléculas, ¿sí? También nos ayuda a clasificar, nos ayuda a envolver para que su transporte sea pues, viable hasta el destino final. ¿Cómo se llama ese destino final? Pues prácticamente cuando una hormona viaja en el torrente sanguíneo y llega a su destino final, pues es al órgano diana o célula blanco donde va a actuar esa hormona, ¿sí? Porque recuerden que las proteínas tienen varias funciones, ¿sí? Funciones estructurales, como el colágeno es una proteína a nivel de piel. Funciones hematopoyéticas, como la hemoglobina, que está en el torrente sanguíneo, ¿sí? Tenemos a la protrombina, que también es otra proteína del torrente sanguíneo. Tenemos a la queratina del tegumentario a nivel de uña, etc. Entonces, ese es el polo o cara trans, modifica moléculas, las clasifica y obviamente también las va a envolver. Ahora bien, esto que lo confunden mucho con el citoplasma, que es el citosol, ¿sí? Recuerden que el citosol es parte del citoplasma, pero tiene una diferenciación, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Realmente este citosol, esta es su característica. Va a ser viscoso, está presente en todos los orgánulos que están incorporados. Realmente es como la gelatina que va a mantener, que ejemplo, la mitocondria se mantenga ahí, el aparato de Golgi se mantenga ahí, el núcleo, retículo endoplasmático liso, rugoso y liso, se mantengan en su lugar. Y por eso es que tiene esto y está en contacto con el citoplasma. ¿Cuál es la diferencia del citoplasma? Ya quedamos que el citoplasma es la parte líquida o semilíquida, ¿sí? Aparte que ese citoplasma se dice que es una sustancia basal, ¿sí? Pero el citosol es el que es el tipo gel y están suspendidos los orgánulos de la célula, como ya les mencioné. Realmente va entre un 70 y 95% de agua, solutos, recuerden que es lo que se encuentra en pequeñas cantidades, gotitas de lípidos y gránulos de glucógeno. ¿Cuáles son las funciones de este citosol o líquido intracelular? En un 55% le va a dar el volumen total de la célula. Otra de sus funciones, pues ya vemos que van a ocurrir muchas reacciones metabólicas. Estamos hablando ya de los ciclos, ¿sí? Y a nivel celular, algunas van a ser anabólicas, algunas van a ser catabólicas y algunas van a ser anfibólicas. Recuerden, anabólicas son las que van a construir, catabólicas son las que van a descomponer o a degradar, y anfibólicas son las que llevan esos dos términos, forman y degradan, como es el caso del ciclo de Krebs, que forman compuestos y degradan compuestos. En el caso de la glucólisis, podríamos decir que es una ruta catabólica, porque la glucosa la van a fraccionar en 2 piruvatos, ¿sí? Y en algunas, por ejemplo, en la formación de la fructosa, es una ruta anabólica,
porque varios elementos simples te van a formar el fruto, que en este caso les ponía de ejemplo la manzana, que contiene fructosa. Entonces ahí vemos ejemplos. Otra de sus funciones importantes, actividades enzimáticas, y realmente con todas esas enzimas reversibles e irreversibles. Ahora bien, que este organulo también ha sido pregunta de examen y me lo dejan en blanco, obviamente para el plan 2009, que ahorita puede repetir o a lo mejor en preguntas, no lo sé, voy a reestructurar el examen, pero este es fundamental. Y este es como que digo, si estudian célula, pues son todos los organulos. La mitocondria es fundamental, ¿sí? Su estructura ya sabemos que va a constar de dos membranas mitocondriales. La interna, que tiene forma de crestas onduladas, y la externa, que es forma lisa a la periferia, ¿sí? Va a tener una matriz mitocondrial, que es donde se llevan a cabo varias funciones, y se dice que las mitocondrias nuevas se forman a partir de las persistentes, es decir, que de una célula, de un organulo mitocondrial, se generan otras mitocondrias. Perdón. Sitio importante, pues yo creo que es la respiración celular aeróbica. Recuerden que hay dos funciones a nivel de oxígeno, es la respiración celular aeróbica, y a nivel de sin oxígeno es anaeróbica. En este caso, como somos eucariotes, la mayor parte, yo les mencionaba, somos no el 100%, yo podría decir que un 98, 99% aeróbicos en el metabolismo, y el otro porcentaje anaeróbicos, porque si ustedes recuerdan, para que haya producción de ácido láctico, se lleva en un proceso, es decir, en ausencia de oxígeno, a nivel de músculo esquelético, ¿sí? También para que los eritrocitos que carecen de mitocondria, esos eritrocitos que están presentes en el torrente sanguíneo, pues de ahí también necesitan el metabolismo anaeróbico para que obtengan energía en forma de ATP y puedan realizar las actividades, ya que esta pues, prácticamente es el motor o motriz del metabolismo para que esos 13 aparatos y sistemas funcionen correctamente. Otra de sus funciones importantes que va a convertir los nutrientes que consumimos en energía. Lo veíamos con el ejemplo de catabolismo, anabolismo, se formó la manzana, catabolismo, el individuo se come la manzana, va a obtener energía, ¿sí? Y obviamente esos nutrientes le van a dar energía. El ejemplo claro en ese proceso de catabolismo o descomposición era fructosa. Era fructosa. Ahora bien, aquí la vemos de diferente forma, pero es la misma. Características, componentes. ¿Sí? Tiene dos matrices, la lisa, que es la externa, y la de crestas, que es la interna. Tiene sus propios ribosomas, que nos van a dar la formación de proteínas. Tiene su propio material genético. Tiene la matriz mitocondrial, donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, ¿sí? También en ese espacio intramembranoso que aquí no se muestra, pero está entre las dos membranas, externa e interna, que ahí es donde se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Y entonces realmente esta mitocondria tiene esas funciones. Otra de sus características, sí, se presenta parecido a las bacterias, pero no es una bacteria. Así como yo también se lo dije, tiene forma de frijol. Ese es algo coloquial para que se les grabe, pero no para que me lo coloquen en el examen, por favor, porque más de uno tiene su forma es de frijol. Sí, es de manera coloquial. ¿Sí? Pueden decir es parecido a las bacterias, sí, es una característica, pero realmente pueden decir que es ovalada. Ya quedamos que tiene su propio ADN, tiene sus propios ribosomas especiales, tiene la membrana lisa y la de con crestas, tiene el espacio intramembranoso que a mí me faltó, pero ya saben dónde está ubicado. Tiene la matriz mitocondrial, que es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs,
y interviene en un proceso celular que es la apoptosis. Ya quedamos que la apoptosis hay dos tipos: la natural, que son células viejas que obviamente se programa su muerte y son desechadas, esa es apoptosis tipo 1, y la apoptosis tipo 2 es la que se ocasiona por una patología o por un trauma. Ejemplo, un golpe en la cara, ¿qué te produce? Una apoptosis tipo 2. No es por una lesión, es por una lesión, pero no patológica, es por una contusión. ¿Qué ocasiona esa muerte tipo 2, que es la celular, que es apoptosis? Pues obviamente el hematoma, hay células muertas que tienen que salir por un proceso de diferentes colores, rojo, morado, y obviamente salen esas células que murieron por ser lesionadas. Y la apoptosis por patología, pues puede ser por un cáncer, puede ser por un VIH, puede ser por diabetes mellitus, que se va deteriorando las células y obviamente pues se eliminan. Por ejemplo, en un diabético pues, tiene una gangrena a nivel de pie, pues es lo que conocen como pie diabético, que viene a la amputación. El cáncer, que también es uno de las patologías más agresivas. Ese ya sería un tipo de apoptosis tipo 2. ¿Vale? La tipo 1 es la natural, la tipo 2, repito, es por una lesión de una contusión, un golpe, para que lo entiendan, o una patología. Esa es la tipo 2. Los lisosomas, ¿qué función tiene? Es de color verde, aquí lo vemos, abajo lo vemos de color transparente o moradito, ¿sí? Son vesículas membranosas. Estas nos ayudan en la participación, permítanme. Estas nos ayudan en la participación, ¿sí?, de la digestión celular, ¿sí?, principalmente por el aparato de Golgi, y nos ayudan a fagocitar o digerir bacterias. El retículo endoplasmático rugoso va a formar enzimas y el aparato de Golgi las empaqueta formando un lisosoma, ¿sí?, un paquete de lisosoma. Y estos paquetes de lisosoma, ¿sí?, van a tener funciones, que es contener endosomas, las van a digerir, y con vesículas pinocíticas, realmente son procesos, fagosomas, y las van a transportar, ¿sí?, los productos finales de la digestión hacia el citosol. Y aquí hablamos de dos digestiones de orgánulos: los dañados, autofagia, y las enteras, autólisis. La autólisis es cuando hay rompimiento, y también transportan algunas materias extracelulares. Su función principal de estos lisosomas: descomponer, destruir el material que ya no esté funcionando, que dañe, ¿sí?, que penetra en la célula desde el líquido extracelular. Porque recuerden que a través de esa membrana citoplasmática pueden pasar o pueden salir. Hay dos procesos para que ingresen y para que salgan. Cuando ingresan es una endocitosis y cuando salen es una exocitosis, ¿sí?, porque hay una invaginación, es decir, como un pequeño doblez a nivel de la membrana citoplasmática para que a través de esos dos procesos fisiológicos puedan entrar o salir. Repito, si entran del líquido intracelular al citoplasma es endocitosis, se hace una invaginación en la membrana citoplasmática. Si va a salir es una exocitosis, igual hay una invaginación a nivel de célula, de membrana citoplasmática, para que salga al líquido extracelular. Esta imagen es más histológica, pero estos lisosomas son importantes porque van a contener enzimas hidrolíticas, proteínas que van a degradar polímeros y ciertas biomoléculas, y también lípidos complejos. Y de estos lisosomas tenemos tres tipos, que son primarios o vacuolas de almacenamiento, también conocidas, y son las diversas enzimas de tipo hidrolíticas que van a formarse en el retículo endoplasmático rugoso y van a ser empaquetadas en el aparato de Golgi. Los lisosomas secundarios o vacuolas autofágicas, esta va a ser por un medio fisiológico que se llama fusión,
de los lisosomas primarios con las partes de componentes celulares que son dañados o desgastados. Y los cuerpos residuales son materias o materiales que no se pueden ingerir de los lisosomas. Un ejemplo de esto es pues, los lípidos que se unen con la fucina. Por eso de ahí el nombre de lipofuscina. Y una vesícula como tal, pues observen en esta imagen, nos dice que la vesícula como tal es muy diferente a un lisosoma, ya lo vimos. El otro descompone, destruye y transporta. La vesícula exclusivamente es un contenedor que su función principal es transportar. ¿Qué va a transportar? Pues sustancias, y esto va a ocurrir entre orgánulos que puede ser dentro, ¿sí?, a nivel del líquido intracelular o a nivel del líquido extracelular o matriz extracelular. Y va a contener una membrana fosfolípida. ¿Qué observan aquí donde está el cursor? Tenemos como un pequeño lacito que es la proteína sintetizada que es del retículo endoplasmático rugoso. Porque si ustedes ven un color, aquí donde está el cursor, si lo logran ver, de color morado y color rosa, es la subunidad mayor y menor y está anclada en el retículo endoplasmático rugoso, por lo cual este ribosoma ya es funcional para que produzca las proteínas. Esas proteínas se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Para que esa proteína que se formó se lleve a otro organulo, que es su función, se necesita de una vesícula de transporte, que lo vemos en la unidad 1. Hay una invaginación para que la proteína que se formó ingrese a la vesícula de transporte, se cierra esa invaginación del retículo endoplasmático rugoso y entonces en el número 2 ya observan la vesícula con la proteína que se formó para ser transportada al paso 3 al otro organulo, ¿sí? Que en este caso sería que el complejo de Golgi. Una vez que llega ya al complejo de Golgi, esa membrana del complejo, ¿sí?, va a haber una invaginación para que entre por un proceso de endocitosis. En el paso 1 fue una exocitosis, en el paso 2 fue una endocitosis. Ingresa esa proteína y ahí se va a mantener en esos huecos que ya vimos. Si de ahí se requiere, pues obviamente hay otra vesícula de transporte o de transferencia, también se conoce. Hace lo mismo, una invaginación, sale la proteína que ahí se depositó por esa vesícula de transporte y se va a llevar, por eso se llama vesícula de transferencia, ¿sí? Se va a llevar a otra parte del interior de la célula. Entonces, para eso es una vesícula y hay que saberla diferenciar. Se parece a los lisosomas, pero tienen función diferente. Ahora bien, proteínas, que estas vienen en la primera parte de la membrana citoplasmática, son dos, integrales y periféricas, también conocidas como histonas, ¿sí? Las integrales se entienden en todo el grosor, como ya lo vimos en la imagen, de las membranas y permiten que el agua y algunas sustancias de tipo hidrosoluble atraviesen la membrana celular. Y otras proteínas integrales van a actuar como receptores. Ejemplo, los hepatocitos, que es la unidad funcional del hígado. Estos se aferran al colesterol en tránsito para que puedan metabolizarlos. Normalmente por eso cuando hay un acúmulo de colesterol o exceso de grasa, de ahí se ocasiona también una patología que es el ácido graso, ¿vale? Pero mientras esté en homeostasis el cuerpo, pues obviamente va a haber una buena metabolización de este colesterol y obviamente si está en los rangos menor de 200 miligramos por decilitros en sangre, pues no va a haber ningún problema con el individuo. En las proteínas periféricas va a haber un acoplamiento a la superficie interna o externa de la membrana y estas tienen una función importante de anclaje para las células y también participan en la señalización celular a través de esas microvellosidades que vamos a ver. O bien, otro organulo que es el centrosoma.
lo definimos como par de centriolos más el material pericentriolar, que aquí lo vemos, tiene como forma de estrellas. Este material pericentriolar, que ahorita lo vemos en la siguiente imagen, tiene una proteína fundamental, que son las tubulinas. El material pericentriolar tiene unas proteínas que son las tubulinas. Y estas tubulinas sirven para que haya un crecimiento durante la mitosis y en la formación de microtúbulos. Aquí, a lo mejor aquí lo vemos centriolo, centrosoma, y nos dice que el material pericentriolar y centriolos. Y aquí nos da esta imagen. Pero si nosotros lo llevamos un poquito más amplificado, aquí lo observamos, son microtúbulos, son tripletes, son 3 tubitos aquí, y tenemos los centriolos, que son estos, y 3 tubitos, y van formando como una estrella. Por eso aquí dice disposición de microtúbulos en un centrosoma. Esos centrosomas tienen como forma de estrella, y obviamente llevan 3 microtúbulos o tripletes, que es los que vemos, esos 3 puntitos azules, y tienen esa formación de estrella de varios picos. ¿Sí? Entonces recordemos que el material pericentriolar contiene a las proteínas, que son las tubulinas. Estas tubulinas se utilizan para el crecimiento durante el uso de la mitosis, ¿sí? Y también nos ayuda para la formación de los microtúbulos, que son esos 3 en línea, que están en el cuadrito. Cilios y flagelos, ya les había mencionado. Proyecciones móviles de la superficie celular contiene más o menos 20 microtúbulos. Hay una diferencia entre un flagelo y un cilio. El flagelo tiende a ser un poquito más largo, pareciera ser la cola del espermatozoide. Su función de ese flagelo es mover a la célula entera, que eso es, por eso digo, es un parecido a la cola del espermatozoide, que es el que le da la motilidad o el movimiento para llegar al objetivo. En este caso es para que llegue a la otra célula. En el caso del espermatozoide es para que llegue al óvulo y obviamente se dé la fecundación. Entonces, es muy parecido el flagelo, es más largo, repito, es muy parecido a la cola del espermatozoide, mientras que el cilio son vellosidades, son más pequeñitas en toda la periferia de la membrana citoplasmática, y estos cilios, su función principal es mover fluidos sobre la superficie de la célula. Y también ahí faltó, nos ayudan para la señalización o comunicación celular. El citoesqueleto lo vemos, pareciera ser como una pequeña sopa ya de fideo que se extiende, así hablando de manera coloquial, pero son estructuras especializadas. Aquí lo vemos, el citoesqueleto, ya separado. ¿Sí? Son filamentos que van a contener proteínas, también hay microfilamentos y filamentos intermedios y microtúbulos. Y estos se van a dispersar en todo lo que es el citoplasma, y por eso de ahí se dice que su función principal del citoesqueleto es dar soporte a la célula, darle la estructura celular. Es responsable también, junto con el flagelo y el cilio, de movimiento celular. Nos ayuda a organizar de manera general el contenido a nivel celular, para que esos orgánulos, igual que con el citosol, se mantengan algunos orgánulos en su lugar y no anden de un lado a otro, y fundamental para la división celular, ¿sí? Y este citoesqueleto nos dice que puede estar anclado a las proteínas de la membrana. Entonces, tiene varias funciones. Otro organulo que casi no lo mencionan muchos, pero es importante, y se parece a la vesícula, se parece a los lisosomas, pero es más pequeñito, lo vemos de color azul, es el peroxisoma. Este peroxisoma no es más que un conjunto, ¿sí?, de enzimas. Ya sabemos qué función tienen las enzimas, ¿sí? Es un conjunto de enzimas, ¿sí? Su función principal de este peroxisoma o conjunto de enzimas es participar en el metabolismo del peróxido de hidrógeno y de otras sustancias que puedan causar daño a las células. Normalmente, cuando tenemos una presencia excesiva de peroxisomas o con mayor trabajo, yo les decía, cuando se van de fiesta y toman mucho alcohol, el alcohol, pues prácticamente cuando se va a metabolizar, tiende a ser peróxido de hidrógeno. Por eso es que hay una intoxicación.
Entonces, estos peroxisomas que están presentes en todas nuestras células de nuestros aparatos y sistemas, pues obviamente su función principal es deshacerse de ese peróxido para que el individuo se sienta en homeostasis. Porque si no, pues de ahí yo les mencionaba, viene la famosa resaca. Normalmente a quien le pega más es al sistema nervioso, ese peróxido de hidrógeno. Por eso es que de repente el que era, les decía, tranquilo, se transforma, se le olvidan varias cosas porque ciertas áreas cerebrales se bloquean, pierden el equilibrio porque también afecta a nivel cerebelo, que es el que nos da el equilibrio de nuestro cuerpo, y muchas cosas fisiológicas. Pero a grandes rasgos, este peroxisoma es para lo que nos va a ayudar, metabolizar el peróxido de hidrógeno y algunas otras sustancias. Por eso dentro de sus funciones también tiene, aparte de este metabolismo del peróxido, que va a oxidar aminoácidos y ácidos grasos, detoxifica sustancias nocivas como el alcohol, que ya se los mencioné, produce peróxido de hidrógeno y otras toxinas celulares que abundan especialmente en las células hepáticas. Y esto también, no nomás a nivel cerebro, a nivel hígado. Por eso de ahí cuando un individuo toma muchísimo, pues hay dos tipos de cirrosis, ¿no? Una por falla hepática y la otra por cirrosis alcohólica. Entonces, es importante, es muy pequeñita este peroxisoma, pero realmente es de suma importancia a nivel fisiológico. Su estructura, pues se denomina una vesícula, pero esta va a contener enzimas que son las oxidasas o enzimas oxidativas, y también otra enzima que es la catalasa, que esta catalasa es lo que yo les decía, nos va a ayudar a metabolizar, es decir, a degradar el peróxido de hidrógeno. Y también se dice que los peroxisomas más nuevos se forman a partir de los ya existentes, igual que en las mitocondrias, igual que en la mitosis de una célula madre salen dos hijas. En este caso viene de un peroxisoma, sale otro peroxisoma, igual que en las mitocondrias. Y hay otro organulo que casi no lo mencionan también, que es el proteosoma. ¿Sí? Observemos, viene una imagen como en 3D, que es un modelo estructural del proteosoma. El color azul viene siendo el sitio activo y el color rojo, que son dos extremidades, viene siendo la región reguladora. Así es como se conforma ese proteosoma. ¿Y qué son? Pues a nivel estructural, son pequeñas estructuras que van a contener enzimas proteolíticas, que son las proteasas. ¿Cuál es la función de este proteosoma? Va a ayudar a degradar a las proteínas innecesarias o que tienen algún defecto o que están dañadas. ¿Cómo los va a hacer? Fragmentándolas en péptidos pequeños. Porque ustedes recuerdan cómo se forman las proteínas. Pues a través de aminoácidos, una cadena de aminoácidos entre el carbono y el nitrógeno, carbono del primer aminoácido con el nitrógeno del segundo aminoácido, hay una síntesis, hay una deshidratación, de una molécula de agua. Se pierde el hidrógeno y el grupo hidroxilo, se forma una molécula de agua y entonces ese enlace peptídico se da entre el carbono y el nitrógeno. Y entonces cuando se va a fragmentar, el agua es fundamental para que esa molécula de agua que se desintegró, pues se vuelva a unir a la proteína y entonces con la ayuda de esta enzima logre fragmentar en los enlaces peptídicos que unió en algún momento a la proteína. Así es como funciona. Entonces es de suma importancia. Los ribosomas, ya se los mencioné. Su función principal es formar nuevas proteínas, síntesis de proteínas. Va a estar compuesto, también ya se los mencioné, por dos subunidades ribosomales y proteínas. Aquí lo vemos. Subunidad grande o mayor, subunidad pequeña o menor. Estas dos vienen del nucleolo, salen por la envoltura nuclear, se fusionan, se van a anclar en el retículo endoplasmático rugoso, se vuelven funcionales y producen proteínas nuevas. Por eso es que algunas proteínas están en el retículo endoplasmático rugoso. Ya vimos cómo a través de una vesícula pueden ir al complejo de Golgi, porque una de sus funciones es el empaquetamiento, y de ahí
a cualquier otro organulo que necesite. Realmente son unidades funcionales. Vemos otra imagen. Del tórtora, su unidad mayor o menor. En la otra yo lo manejaba como grande o pequeña. Es lo mismo dependiendo de la literatura. Se fusiona y cuando la subunidad mayor, que es de amarillo, y menor, que es de azul, se unen, se vuelve lo que ya les mencionaba, un ribosoma funcional completo en el retículo endoplasmático rugoso, y entonces ya está apto para producir nuevas proteínas. Y también hay otras que son polisomas. Estos son ribosomas, como lo vemos aquí en la imagen. Esos puntitos negros están enlazados en el ribosoma RNA, mensajero, y se desarrollan prácticamente a nivel del citoplasma y prácticamente están asociados al retículo endoplasmático o a un lado, así como lo vemos en la imagen. Del retículo endoplasmático, pues ya vimos que hay dos tipos, no hay gran relevancia en esto, lo único que quiero que sepan diferenciar, estos son generalidades, hay dos tipos, es una red interconectada de membranas, de sacos y aplanados o túbulos. ¿Cuál es la diferencia? Sus funciones del retículo endoplasmático rugoso y del liso. Una diferencia de estos dos es que ya vimos que el retículo endoplasmático rugoso o el RER va a contener a los ribosomas, mientras que el retículo endoplasmático liso no, carece de los ribosomas. Esa es una diferencia principal. Otra diferencia, y aquí ya lo vemos, bueno, de otra forma, el color verde es el RER y este que parecen unas tubas, ¿sí? Es el retículo endoplasmático liso. Realmente aquí vemos sus funciones del REL es formar ácidos grasos, esteroides, ayuda en la inactivación, detoxifica drogas, extrae grupos de fosfato, de glucosa 6-fosfato en la vía de la glucólisis, almacena y libera iones de células a nivel celular muscular. Sus túbulos están interconectados, como lo vemos en esta parte de color amarillo. Va a formar lípidos, en algunas células descompone los nutrientes y las toxinas, y a nivel hepático contiene muchísimo, esas células hepáticas contienen mucho retículo endoplasmático liso. ¿Por qué? Porque una de sus funciones es detoxificar drogas, y ya vimos cuál de las drogas, el alcohol, que el exceso de alcohol viene siendo el peróxido de hidrógeno, que es el que también va a ayudar a metabolizarlo, procesarlo, para que con ayuda del peroxisoma pues sea desechado. ¿A dónde? Pues obviamente algunas partes van al torrente sanguíneo, pero en sí va a la orina, que es por donde, a la orina y a las glándulas sudoríparas, ¿sí? Que es por donde se desecha ese alcohol. Mayor parte vía urinaria y otra parte a nivel de esos poros. Y ese es el ISO. Y ya casi para finalizar. Y el RER sintetiza glucoproteínas, fosfolípidos, aparte que tiene anclados esos ribosomas, ¿sí? Que nos van a dar la formación de proteínas, y nos dice que son insertados a la membrana plasmática o secretados durante la exostosis. Ya lo vimos, que esta membrana, a través de exostosis hay una invaginación, llega a la vesícula de transporte y se lo lleva a otro organulo. Para que ingrese viene la endocitosis, viene la invaginación e ingresa. Hay vesículas transportadoras, ¿sí? Entonces, así es como funciona. Y para finalizar célula, pues obviamente lo que les había dicho al inicio, ¿qué tenemos? El glucocálix está en toda la periferia en contacto con la membrana citoplasmática. Realmente este glucocálix, su nombre lo dice, es constituyente de hidratos de carbonos. También forma compuestos como son los glucolípidos, glucoproteínas, y forma una cubierta extensa. Si ustedes se dan cuenta, está en contacto con la membrana citoplasmática
porque ya vimos la estructura y en la membrana citoplasmática tenemos compuestos conjugados, glucolípidos, glucoproteínas, y entonces tiene una estrecha relación. Y de ahí nos dice que todas las células eucariotas van a poseer esta cubierta delgada externa que va a haber una presencia de hidratos de carbono. ¿Y para qué están esos hidratos de carbono? Pues ya se los mencioné, para formar compuestos conjugados que están en el líquido extracelular, como son lípidos, te forman glucolípidos, aminoácidos que te forman proteínas, y las proteínas con los azúcares, glicoproteínas. Y ahí prácticamente ese es el tema. Y de esta unidad 1, porque quiero que acrediten, no voy a dar, iba a dar bomba de sodio, pero bomba de sodio no. Yo creo que con lo que vimos, haciendo una recapitulación, sería agua. De agua prácticamente, les dije que iba a modificar los temas. Yo creo que agua hoy lo sustituyo y me voy nada más para finalizar con estas 3 diapositivas. O sea, hacemos un recuento. Niveles de organización. Unidad 1. Ya vimos niveles de organización. Vimos los conceptos de homeostasis, anabolismo, catabolismo, metabolismo. ¿Vale? De ahí nos fuimos a los iones, elementos primarios y secundarios, a los iones más representativos del cuerpo humano. De ahí nos fuimos a la célula y finalizamos con pH. Son los únicos temas de la unidad 1 que van a venir en el examen. En esta ocasión voy a quitar agua. ¿Vale? Les dije que iba a modificar. Entonces, de pH no es mucho, simplemente va relacionado con el agua, sí, pero es el potencial de hidrógeno. Ya casi finalizamos. Peter Lauris, que es prácticamente el químico danés, es el que aporta este concepto de potencial de hidrógeno, o mejor conocido como pH. Lo introduce esta escala en un modo simple en 1909, describió nuevos métodos para medir la acidez, ¿sí? Él se encargó de obtener la fórmula para manejar números enteros de pH, y hoy en día, ustedes ya lo vimos en la práctica de medición de pH de ciertas sustancias, pues son las tiras reactivas, con el cual lo que más predomina es ácido, básico o alcalino, dependiendo la sustancia. ¿Qué debemos de saber del potencial de hidrógeno? ¿Ok? Pues que va del 0 al 14, son números positivos. Va a medir la acidez o alcalinidad o basicidad de una disolución, ¿sí? Normalmente hablamos de una concentración de hidrógeno H3O presentes en determinadas sustancias. Recuerden que el agua tiene la neutralidad de 7. Cuando hay una disociación o rompimiento o ruptura de agua, los hidrógenos, la mayor parte de hidrógenos se van a ir a la cuestión ácida. La mayor parte de hidroxilo se va a ir a la cuestión básica o alcalina. Para que yo lleve a una neutralidad una sustancia, pues va a depender. Si yo tengo una sustancia ácida y quiero llevar a una neutralidad, tengo que agregar grupo hidroxilo OH para poder formar moléculas de agua y reducir la acidez. Viceversa, si yo tengo una sustancia básica o alcalina y quiero llevarla a una neutralidad, tengo que agregar hidrógeno para formar con ese OH que predomina más una molécula de agua y así poder bajar esa basicidad. ¿Cuál es el pH fisiológico? Ya se los mencioné, va de 6.5 a 8, es el rango donde se va a llevar las reacciones intra y extracelulares a nivel químico. Ese es el pH fisiológico, de 6.5 a 8. Y entonces tenemos que el pH es importante en la fotosíntesis, esto es en el exterior, en las plantas, que ya también se los mencionaba, que esa fotosíntesis, lo que nosotros expiramos CO2, dióxido o dióxido de carbono, las plantas en las noches lo absorben y lo procesan en oxígeno, en sí los árboles, y lo expulsan, y es como estamos en un medio ambiente. Aquí en el SIX, pues realmente tenemos una buena oxigenación, por eso hay que cuidar esos árboles. Eso es a nivel externo. A nivel interno,
Pues obviamente la respiración celular, ¿sí? Para que esas, ya recuerden, las células tienen dos metabolismos, mayormente es un metabolismo aeróbico, pero en ciertos procesos para la obtención de ácido láctico o de ATP para los eritrocitos, pues necesitamos un metabolismo anaeróbico. O sea, por eso les digo que no somos 100% aeróbicos. Un 98% si ustedes quieren y el 2% por los metabolismos anaeróbicos que se llevan a cabo en nuestro cuerpo humano. Ahora bien, el grado de concentración de iones de hidrógeno en una sustancia o solución. ¿Qué diferencia hay entre un pH ácido y un pH básico? Aquí en el cuerpo humano se dice que a mayor pH tiene mayor resistencia. Esto es conforme aumenta la basicidad o alcalinidad, ¿sí? Por lo tanto, su pH alcalino tiende a ser frío y lento. Esto en la cuestión, repito, basicidad o alcalinidad. Y la inversa, el pH ácido, se dice que a menor pH, es decir, en la cuestión ácida, menor resistencia y es más caliente y actúa más rápido un ácido. Esas son como las características claves que ustedes deben de saber. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía, en el organismo, cuando hay un desequilibrio, mis células ya no están entre 6, 5 y 8, voy a tener un desequilibrio, ya no va a haber homeostasis. Me puede dar una acidez o me puede dar una basicidad o alcalinidad. Va a depender. Si baja, es una acidosis. Si aumenta de ese 8, es una basicidad o alcalinidad o alcalosis. Y para finalizar, pues lo que yo les decía, ahí está el ejemplo del pH, algunas sustancias obviamente comestibles en el cuerpo humano, la sangre que nos da de un 7.34, 44, está aquí, está en el rango que yo les decía de 6.5, la orina humana, más o menos aquí dice que es un poquito 6, pero alguna literatura dicen 6.5, la saliva no viene representada, de un 6.5, 6.8, pero está en ese rango. Normalmente, con ustedes creo que no hicimos, no recuerdo si con las dos, no hicimos la de sustancias amortiguadoras, pero con algunas generaciones sí. Con el plan 2025 no, por la cuestión del paro, que se iniciaba. Y con las otras generaciones, algunas sí, por tiempo, algunas no, pero pues, hacíamos una prueba donde 3 compañeros hacían ejercicios y comparábamos el que tomaba la sustancia amortiguadora, que era bicarbonato, hacía ejercicio, el que tomaba los 3 tomaban 1,5 litros de agua. Dentro de esos 3 compañeros, uno no hacía ejercicio, el que no hacía ejercicio no tomaba el bicarbonato, simplemente agua, y de los 2 que hacían ejercicio, uno con bicarbonato y el otro sin bicarbonato. Hacían ejercicio, los 3 iban al sanitario en un depósito, un recolector de orina, depositaban y medíamos el pH de los 3, y obviamente el que no hizo ejercicio con el que hizo ejercicio y tomaba el bicarbonato, pues realmente salía en similitud el pH. En cambio, el que hacía ejercicio y no tomaba esa sustancia amortiguadora, pues el pH salía un poquito, pues, diferido por la cuestión de energía que hacía en ese momento. Entonces, hasta aquí serían los temas selectos de la unidad 1, jóvenes. No se desconecten, ya casi finalizo. Entonces, voy a dejar de presentar. Haciendo una recapitulación, es niveles de organización para los que no se conectaron al inicio, concepto de homeostasis, anabolismo, catabolismo, ¿sí? Bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos, célula y pH. Son los únicos temas de la unidad 1. No me vayan a estudiar enlace, no me vayan a estudiar biociencias de toxicología, senoquímica, fisiología, inmunología. Conceptos de esos no, de biociencias no.
sea, simplemente repito los temas que vimos, por favor, para que no haya ningún problema. No quiero que me digan, que estudié esto y no vino. Por eso este curso express son de temas selectos. Y estos temas selectos, de ahí viene el examen. ¿Vale? Ya vieron, sí funcionó para algunos de sus compañeros, para el plan 2009. Tenía yo varios, ya son menos, pero todavía sigo teniendo. Y para el plan 2025, pues es el primero. Y espero, pues que a lo mejor sea el primero y sea el último, por favor. Entonces, nada más que, déjenme tomar la asistencia, no voy a pasar lista, nada más voy a tomar de los que están conectados. Sí les voy a pedir que estén registrados con su nombre en el correo, no con sobrenombre, para poderlos identificar, porque si no, pues obviamente va a ser la asistencia. Ahorita de los que yo veo aquí es Abril Domínguez, Adalberto, Alexa Hernández, Ana Daira, Castellanos Martínez, Cintia Vanessa, Dafne Paola, Hernández Gutiérrez, Hernández Pérez, está ahí, permítanme, Jared Zarco, Joana Yamilén, Karina Alín, Morales Robles, Nápoles Flores, Noyola Martínez, Peña Ramírez, Perea Vidal, Ramírez Díaz, Santana Cordero, Valdovinos Martínez, Vargas Bautista y por último Jocelyn Ruiz. Son los únicos que les pongo asistencia. Voy a estar tomando asistencia, así es que es importante, puede ser al inicio, puede ser en el primer, al finalizar, el primero no lo sé, ahorita fue al finalizar, para que estén presentes, por favor. ¿Por qué? Para que les entreguen a aquellos que tienen la constancia, me dijeron, pase asistencia, porque las van a elaborar, si no es que ya las elaboraron, pero para que se las entreguen, obviamente, esa constancia es para electiva, les sirve. Y para los que no se anotaron, no se preocupen, tengo que pasar asistencia por decir, ok, pues tomó el curso y ver la posibilidad, ¿no? De que les va a servir para que ya pasen. Entonces, solamente tuve a 22 alumnos el día de hoy. Yo sé que son más, pero bueno. Sí, mañana igual, sería la misma hora, aproximadamente 2 horas. Les voy a reponer el día de mañana, el día sábado, probablemente para finalizar bien, porque el día de ayer una disculpa, no pude aquí en la escuela, en el consultorio pues se me complicó, entonces ya no les pude avisar y dije, bueno, ok, les repongo el día. Entonces todo depende de cómo vayamos el viernes, porque realmente no vamos a ver todos los temas. Repito, son temas selectos. De la unidad 1 es lo único. Pónganse a estudiar, hagan sus apuntes para que pues ya lo tengan presente. Lo que veamos mañana de la unidad 2, no vamos a ver todas las 8 biomoléculas. Voy a cambiar, en el pasado vimos aminoácidos, proteínas y enzimas. Hoy voy a cambiar a 3 biomoléculas diferentes de las 8, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Y pasado, nada más voy a seleccionar 2 o 3 ciclos más, 2 ciclos de la unidad 3, todavía no sé cuál, pero 2, y obviamente temas importantes de la unidad 4, no toda la unidad, pero sí que un 70% de la unidad. Realmente me voy a ir por fosfatos, ortofosfatos cálcicos, y la cuestión de la fase líquida y fase sólida. Yo creo que con eso es más que suficiente de la unidad 4. Esos más o menos serían los temas, pero repito, lo que yo vaya proyectando es lo único que va a venir en el examen. Entonces, yo igual llego a la escuela, no tengo reunión. Ahorita ya no continúo porque sí tengo una reunión 11:30. Aunque digan, ya estamos de vacaciones, no. Los profesores tenemos que estar trabajando en rediseño, reacreditación, y otras cuestiones. Entonces, mañana igual me conecto y tratar de que sea seguido para que no interfiera en los tiempos. ¿Ok? Igual, sería por Meet y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda o algo que mencionarme. Adelante, y si no, sería todo de mi parte.
No, profesor, está bien, pero entonces más o menos como a qué hora serían, Creo que no. pero para estar Bueno, exactamente. jóvenes, entonces nos vemos el día de mañana, por favor. Buen día. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Aproximadamente a las 9, ¿verdad, profe? Sí, a la misma hora. Sí, trataré de iniciar 9:15 a más tardar, para que lo contemplen, por favor. Vale, gracias, profe. Buen día. Y hasta luego. Buen día.